Analicemos en profundidad el arte de Boku no Hero Academia. En este video vamos a desmenuzar punto por punto el manga de Horikoshi, entendiendo qué hace el mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga, y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Boku no Hero Academia, uno de mis artes favoritos. Sí, es una obra que he estudiado durante muchos años. De hecho, Horikoshi es uno de mis artistas favoritos, no solo como mangaka, sino como dibujante en general. Siento que es muy completo y tiene un arte muy distintivo, muy particular. Y no sé si llamarlo único, porque también siento que él ha marcado una generación, sí, ha sido una influencia para muchos dibujantes, mangakas incluidos, porque si bien es un estilo muy completo, tiene ciertos elementos, sobre todo en cuanto a lo que es diseño de personajes, que son fáciles de replicar. Sí, es fácil analizar este arte y es fácil adoptar esos elementos que utiliza Horikoshi. Entonces siento que justamente muchos artistas empezaron como a copiar este estilo y adaptarlo a sus propios estilos, que de todas maneras vamos a hacer un repaso por estas partes que les comento. De todas maneras quiero que veamos básicamente todos los apartados que envuelven a la obra de Boku no Hero, porque tenemos muchas cosas interesantes para ver. Como siempre digo, esto es sin edición, es sin guión. No va a haber cortes, es todo un video largo de corrido, así que seguramente si me equivoco o me trabo, todo va a salir. No pasa nada porque quiero que sea más natural, quiero que sea como una charla entre ustedes y yo. Y también quiero poner un poco interpretativo en algunos apartados y que ustedes me brinden información que seguramente tengan y que yo no, con respecto a ciertas decisiones que va a ir tomando Horikoshi a lo largo de su obra. Pero bueno, como siempre digo, empezamos por los trazos y acá vamos a ver dos tipos de trazos conviviendo. Vamos a tener una línea irregular para lo que es la figura del dibujo como tal. Sí, es una línea irregular porque se va a ir ensanchando y afinando en ciertos momentos, como para dar un poco más de volumen y presencia al dibujo como tal. Y también tenemos otro trazo más finito para lo que es sombreados y detalles como los pliegues de la ropa, ¿no? Pero bueno, fuera de lo que es las escenas de acción, que son en líneas más caóticas, fuera de eso vamos a tener siempre un dibujo muy prolijo y muy entendible. ¿Por qué? Porque Horikoshi me trabaja con diseños de personajes bastante simples, pero son entendibles también porque me trabaja muy bien con la distribución entre blancos, grises y negros, ¿no? Entonces hace un equilibrio, una compensación visual muy buena. Pero ahora quiero que veamos un poquito lo que es estos tramados de grises que me utiliza para sombrear, ¿sí? Lo cual me llama la atención porque están presentes en casi todos los dibujos de Boku no Hero. No puedo asegurar que en el 100%, pero sí en casi todos. Y digo que me llama la atención porque este recurso no muchos mangakas utilizan, son muy poquitos los que lo utilizan, y esa gente que lo utiliza lo hace de manera muy ocasional, ¿sí? Es como para enfatizar ciertos momentos, ¿no? Porque este recurso lleva mucho tiempo, o sea, sombrear de esta manera es algo que requiere de bastante tiempo, porque tenemos que aplicar la trama de gris, sí, y después ir borrando en los sectores donde quiero que impacte la luz, ¿no? Sin embargo, Horikoshi lo va a utilizar bastante seguido en casi todos sus dibujos, como les digo, y vienen a dar bastante volumen a cada uno de sus paneles. ¿Por qué? Porque tenemos una convivencia de lo que son los blancos, el tramado de grises y lo que es el sombreado de negro pleno, ¿no? Que de hecho ese es otro elemento que quiero tocar, sobre todo con la figura de All Might, donde vamos a tener estos sombreados de negro pleno que vienen a ser una referencia absoluta a lo que es el cómic americano de superhéroes, ¿sí? Se nota que Horikoshi era muy fanático de los cómics americanos de pequeño y viene a aplicar este recurso del sombreado negro de pleno
básicamente en lo que es la figura de All Might, ¿sí? O sea, All Might viene a ser como una especie de homenaje o tributo por parte de Horikoshi a esta influencia que tuvo de pequeño con respecto a lo que es el cómic americano. De hecho, si vamos al caso, el traje de All Might tiene los colores de la bandera estadounidense, quitando obviamente el amarillo, ¿no? Pero tenemos lo que es el azul, el rojo y el blanco. Entonces es una clara referencia. Además, si vamos al caso de lo que son los golpes, las técnicas de All Might y de Deku siempre nombran una locación de Estados Unidos, ¿no? Una ciudad. Pero bueno, entonces como digo, siempre vamos a tener a All Might con estos tramados, con este negro pleno, que donde no importa qué tanta luz haya en el sitio, siempre va a estar con estos plenos de negro, ¿no? Que le dan mucha epicidad y volumen al personaje. Sin embargo, no se va a limitar solamente a lo que es la figura de All Might, sino que vamos a tener este recurso en muchas ocasiones y que también vienen a realzar el dibujo, ¿sí? A darle más tridimensionalidad, y le queda muy bien porque maneja, como digo, de manera muy cuidadosa y muy apropiada dicha herramienta, dicho recurso, porque el tipo sabe dónde impacta la luz y cuáles son las partes donde se proyectan las sombras, que insisto, no es un recurso fácil de utilizar porque tenemos que tener justamente este conocimiento de luces y sombras, ¿no? Pero el tipo lo domina muy pero muy bien. Pero bueno, ahora quiero que pasemos un ratito no a lo que es el diseño de personajes como tal, porque tenemos muchos diseños. Tranquilamente podemos hacer un video aparte de lo que es solamente el diseño de personajes en Boku no Hero, pero sí quiero que veamos lo que es la variedad, o sea, el repertorio gigantesco del cast que tenemos acá, porque tenemos muchísimos personajes conviviendo, no solo dentro de la academia, sino también fuera hay un cast gigantesco. Entonces quiero destacar cómo cada uno, a pesar de que repiten ciertas estructuras en cuanto a lo que es el cráneo y morfología de facciones, por ejemplo, cada uno tiene como ciertos accesorios o elementos distintivos que los diferencian del resto, ¿no? Pero bueno, quiero que veamos, acá aparté un par de diseños, sobre todo lo que es los trajes de héroes y heroínas. ¿Por qué? Quiero resaltar un par de cosas que me hace muy inteligente Horikoshi, y esa es, como decía, la distribución de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de Uraraka, por ejemplo, tenemos la parte más simple de su traje de heroína cargada con un elemento, con un color fuerte, como lo es el negro, ¿no? Entonces tenemos este bloqueo de color entre blanco y negro para lo que es la parte más simplificada de su traje, pero sin embargo tenemos las partes, los accesorios más gigantescos y llamativos, como lo son las botas enormes y las muñequeras con los guantes, totalmente en blanco, ¿sí? Entonces esto me habla de una buena distribución de colores y de un buen equilibrio visual por parte de Horikoshi. ¿Por qué? Porque los elementos más grotescos me los deja en blanco, ¿sí? Y la parte más simple me la compensa con lo que es el pleno de negro y las iluminaciones con gris. Entonces me parece muy inteligente cómo trabaja, y no solamente lo vamos a ver en lo que es el diseño de Uraraka, sino también en lo que es el traje de heroína también de Tsuyu, ¿no? De Froppy, porque me hace casi que lo mismo. Me trabaja con, si vamos al caso, es un traje muy simple, ¿sí? Pero gana peso visual con lo que son los plenos de negro y con los grises, ¿no? Cosa diferente a lo que es, por ejemplo, los trajes de los chicos, que están mucho más cargadísimos de elementos, ¿sí? Pero no dejan de ser también llamativos y distintivos, sobre todo lo que es las sombreras de Kirishima con forma de engranaje, que me encantan, y también, por ejemplo, lo que son las granadas gigantescas en los puños de Bakugo, que si vamos al caso son súper incómodas para pelear. Creo que de hecho en la obra lo mencionan, le dicen que son como muy pesadas y muy toscas para moverse, pero se ve que al tipo no le interesa, o sea, prefiere lo que es el estilo por encima de la comodidad, así que bueno, no lo podemos juzgar, pero me parece muy interesante cómo con
Detalles pequeñitos o con accesorios muy grotescos, el tipo logra diseños icónicos, ¿no? Sobre todo también con lo que es el diseño de Inasa, súper cargado, que se ve que los tipos, o sea, los chicos, cuanto más cosas se ponen encima, mejor, y hacen un contraste muy interesante con respecto a lo que es el diseño de los trajes de las chicas, mucho más despojado de elementos, ¿no? Pero bueno, como decía, Inasa es uno de mis diseños favoritos con respecto a lo que es el traje, porque está repleto de accesorios y que me recuerdan mucho también a lo que es el diseño de Bison de Street Fighter. No sé por qué, pero siento que también hay una referencia por parte de Horikoshi a lo que es el personaje de Bison, o por lo menos esa es mi impresión. Pero cada vez que veía a Inasa me traía recuerdos de, bueno, de Crocodile por su poder, y también de lo que es el diseño de Bison. Pero bueno, si hablamos de diseños icónicos y emblemáticos, para mí el más emblemático y el mejor de hecho es el de Mirko, porque con tan poquito el tipo logró un diseño muy memorable, ¿sí? Muy pregnante, que de eso se trata un buen diseño de personajes. No sobrecargarlo y saturarlo de elementos, sino que con pequeños accesorios lograr algo muy reconocible, y siento que eso logró justamente con Mirko, ¿sí? Porque tenemos solamente lo que es las orejas de coneja que se van a llevar el protagonismo, y tenemos también su pelo lacio, que es una buena decisión por parte de Horikoshi porque no entran a competir visualmente con sus orejas, ¿sí? No es que tenemos un peinado extravagante por parte de Mirko, sino que es un peinado muy estándar porque justamente ceden protagonismo a sus orejotas gigantes, ¿no? Aparte que la tipa es morena y tiene un cuerpo trabajadísimo, ¿sí? O sea, no hay fanart que le haya hecho justicia, o por lo menos yo no he visto ningún fanart que realmente represente a Mirko como es. Creo que solamente Horikoshi puede dibujarla tan bien como lo es el personaje de Mirko, ¿sí? Pero bueno, ahora sí quiero que pasemos a uno de los elementos más icónicos y más replicables por parte del estilo de Horikoshi que les mencionaba al comienzo del video. Este es uno de los diseños que mucha gente ha intentado replicar y que es fácil de analizar porque el tipo me simplifica los rostros cuando están de costado, de perfil. Sí, vamos a ver una sintetización con respecto a las líneas. Sí, vamos a ver, por ejemplo, lo que es la frente, que es una línea recta, y después tenemos una curva, un tobogancito para el tabique, y me va a unificar lo que es la punta de la nariz con la punta del mentón en una sola línea recta que cae, ¿sí? Entonces mucha gente ha adoptado este diseño de personajes de Horikoshi, y lo que quiero decir es que esto no es un estilo o un invento por parte del mangaka. O sea, Horikoshi no inventó ningún estilo nuevo, sino que esto básicamente es un diseño moe, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de unificar punta de nariz con punta de mentón en una sola línea recta es algo que se suele hacer muchas veces en animación, que es conocido como el estilo moe, ¿sí? Que es un estilo bastante despojado de elementos y que facilita justamente la animación. O sea, es un diseño fácil de animar frame por frame porque justamente simplificamos líneas, simplificamos contornos del rostro, ¿no? Pero lo que quiero resaltar justamente por parte de Horikoshi es que el tipo adoptó este estilo moe, pero le dio como ciertos toques únicos con respecto a lo que es los ojos gigantotes de los personajes, pero sobre todo la dentadura, ¿sí? O sea, la dentadura viene a ganar mucho volumen y protagonismo en el rostro porque son bastante distintivos y bastante prominentes, ¿no? Los dientes en el diseño de los personajes de Horikoshi, y justamente mucha gente viene también a adoptar, digamos, este estilo de dentadura y de ojos. Como digo, es muy fácil de replicar porque tenemos líneas bastante sintetizadas. Sin embargo,
Tampoco Horikoshi fue el único que adoptó, digamos, también este estilo, porque si vamos al caso tenemos a Takei, por ejemplo, por nombrar uno entre muchos, que también para Shaman King lo que hace es adoptar este estilo moe, ¿no? Simplificar lo que es punta de nariz con mentón en una sola línea recta, ¿no? Pero bueno, quería traer también como ejemplo a lo que es Takei con Shaman King, para demostrar también que Horikoshi no es el único y ni inventó nada, digamos, pero sí siento que el tipo popularizó, digamos, este diseño de personajes. ¿Por qué? Porque aparte él me trabaja con diferentes ángulos de lo que es el cráneo, sobre todo 3/4, ¿sí? Y también en este ángulo, para el diseño de sus cabezas, me mantiene esto que les comento de unificar, digamos, la punta de la nariz con la punta del mentón, y también es como que hace como una V, ¿no? Entre lo que es el tabique y lo que es la ceja o párpado del personaje, ¿no? Entonces las cabezas vienen a funcionar como una especie de casco que se adaptan a cualquier tipo de perspectiva, ¿no? Y como digo, va a ganar presencia y volumen por lo que son los ojos gigantes y también la dentadura, ¿no? O sea, es una dentadura muy, muy particular y que conjuga muy bien con este estilo de diseño de cráneos, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a retomar esto de lo que son los cráneos, no lo quiero soltar todavía, pero bueno, pasemos a lo que es un poquito el diseño de páginas, ¿sí? Sobre todo lo que son las anclas, ¿sí? Como ya vimos en videos anteriores, el ancla básicamente es el dibujo que se va a llevar el protagonismo en la composición, ¿sí? Que por lo general es el más grande y que también suele salirse de su viñeta e invadir otras, ¿no? Acá por ejemplo tenemos a Eri corriendo, que viene a ser el ancla, y lo que quiero destacar y mencionar por parte de Horikoshi es que me hace un sobreuso de este recurso y no le queda para nada mal, porque el tipo sabe distribuir y jerarquizar con los diferentes elementos que componen, digamos, la página, ¿no? Por lo general un ancla va a estar una vez por capítulo o 2 veces por capítulo con respecto a lo que es otras obras, pero siento que Horikoshi, como les decía, hace un sobreuso y no cansa. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes jerarquías en lo que es la composición de página, ¿no? Porque tenemos lo que son blancos, grises y negros con una buena distribución, con un buen manejo de lo que es diferentes ángulos de cámara, y también tenemos trazos más gruesos y después más finos para ir jugando con los diferentes protagonismos en cuanto a lo que es los escalones de importancia o de jerarquía en la composición como tal. Y todo esto me lo logra porque tiene primero que nada buen manejo de figura humana, tiene buen manejo también de lo que es, como vimos, grises, blancos y negros, o sea, sabe distribuir bien los elementos para no agobiar el ojo, y también tiene obviamente que buena perspectiva, o sea, maneja bien los ángulos de cámara, ¿no? Y también quiero mencionar en esta parte del video, que lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono ahora, y es que entiendo que mucha gente por ahí en la última saga Horikoshi fue como que sobrecargó su nivel de dibujo. Para mí fue mejorando saga tras saga, año tras año, pero también entiendo que mucha gente dice que toda esa sobresaturación por ahí lo que genera es cansancio visual y que se preste a confusión, digamos, muchas veces ciertos elementos dentro de la viñeta. Para mí ese no es un problema, para mí lo resuelve muy bien a pesar de la sobresaturación, pero bueno, más adelante quiero que lo veamos y también que lo debatamos, ¿no? Porque tengo una teoría con respecto a esa decisión que la voy a comentar más adelante. Por ahora veamos lo que es el uso de las anclas un poquito más, porque quiero mencionar también que este recurso de las anclas muchas veces se utiliza para separar una viñeta de otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una misma viñeta, pero tranquilamente podemos hacer, por ejemplo, acá que el brazo de Kaminari me haga de división entre lo que es este plano un poco más alejado, y acá tranquilamente podemos meter otra viñeta, por ejemplo,
con un primer plano de su rostro, ¿no? Entonces muchas veces utilizamos, por ejemplo, la extremidad de lo que es el brazo de Kaminari, y puede funcionar entre lo que es separación de una viñeta y otra, ¿no? Acá lo mismo tenemos a lo que es All Might en el centro, y obviamente que se va a llevar el protagonismo no solamente porque está gigante e invadiendo otras viñetas, sino también por los plenos de negro, ¿no? Lo mismo acá con Ochako, como digo, el tipo va a abusar de este recurso, pero no cansa, ¿sí? Porque tenemos una buena distribución y tenemos despejado, digamos, de elementos lo que es la silueta del personaje, ¿sí? Porque tenemos acá, por ejemplo, un cielo despejado y acá arriba lo mismo, ¿no? Entonces, el tipo es muy consciente de cómo y cuándo aplicar este recurso para no agobiar el ojo, ¿no? Pero bueno, ahora sí quiero que pasemos a lo que es escenas de acción. Acá tenemos nuevos elementos conviviendo, como lo es, por ejemplo, las líneas cinéticas y también estas ráfagas de explosión y de movimiento blancas con achurados de desenfoque, y también lo que son las líneas de los personajes totalmente caóticas y desprolijas, lo que les decía, ¿no? Fuera de las escenas de acción tenemos un dibujo más cuidado, más prolijo. Dentro de la acción vamos a ver líneas más caóticas, pero para mí el tipo nunca va a sacrificar el entendimiento, ¿sí? Va a ser siempre un dibujo muy, muy entendible cada panel de Boku no Hero, ¿no? Pero bueno, quiero mencionar un par de cositas con respecto a las escenas de acción y cómo de a poco van a ir evolucionando, ¿sí? Para mí son entendibles porque también el tipo maneja muy bien lo que son ángulos de cámara y perspectivas, sabe plantar a los personajes en cualquier, como digo, ángulo, y no le va a quedar para nada mal porque maneja muy bien lo que es figura humana. Sin embargo, acá tenemos un recurso bastante recurrente por parte de Horikoshi, y esa es justamente este punto de fuga, ¿sí? Donde tenemos la cabeza del personaje, en este caso Deku, más próximo a la cámara, y después todo el cuerpo fugando hacia atrás, ¿no? Que, como digo, este diseño de la cabeza justamente le permite jugar con estos ángulos de cámara y quedan muy bien. Y también, como digo, es fácil de replicar. Siento que mucha gente ha copiado y adoptado este estilo, porque si nos fijamos tenemos lo que es la línea de la frente que va a entrar y ya va a formar parte de lo que es el párpado superior del personaje, y de acá tenemos el tobogancito para la nariz, que por lo general se va a sobresalir de lo que es el pómulo, ¿no? Siempre la nariz va a estar por fuera de lo que es la línea del cráneo y mentón del personaje. Entonces es un estilo fácil de replicar. Y también quiero mencionar justamente que muchos mangakas, como lo es Yukinobu en Dandadan, va a aplicar este recurso justamente de lo que es la cabeza cerca de la cámara y después todo el cuerpo fugando. Y también, por ejemplo, Tabata con Black Clover, con Asta, hace casi que lo mismo, ¿sí? Entonces yo no sé acá si, por ejemplo, Horikoshi fue uno de los pioneros con respecto a este ángulo de cámara para los personajes, pero sí siento que él lo popularizó a este recurso visual, ¿no? Porque, como digo, muchos mangakas van a empezar a hacer esto posteriormente, ¿no? Ustedes me dirán si hay otros mangas anteriores que hayan hecho esto primero o no, pero como digo, insisto, quizás no fue el pionero, pero sí siento que él popularizó, digamos, este estilo visual. Pero bueno, acá lo mismo, vemos a Todoroki en primer plano y vamos a ver lo mismo, lo que es el rostro, ¿sí? El cráneo, que es muy fácil de dibujar. O sea, tenemos lo que es la línea, como digo, por el párpado, y de acá la naricita que va siempre a sobresalir de lo que es la silueta del cráneo, ¿no? Y los ojos totalmente expresivos, y como mencionaba, los dientes que se acoplan muy, muy bien a este estilo. Pero bueno, acá tenemos ya un dibujo mucho más complejo, estamos más avanzados en la historia, y como digo, su dibujo va a ir evolucionando y siempre vamos a tener muchas más cosas y elementos sucediendo en cada panel. Pero bueno,
Acá por ejemplo tenemos este recurso de no siempre la cabeza va a estar en primer plano, sino otros elementos. En este caso tenemos la mano, que esa es otra cosa, dibuja muy bien lo que son las manos Horikoshi. Si no, veamos lo que es el traje de villano de Shigaraki. El tipo todo el tiempo va a estar presumiendo que sabe dibujar manos, pero acá por ejemplo quiero que veamos cómo me trabaja con la jerarquía en la composición, ¿no? Tenemos en este caso lo que es Deku como ancla, pero si nos fijamos, la mano que está más próxima a la cámara va a ganar el protagonismo. Porque justamente tenemos un contorno mucho más caótico, mucho más grotesco, con líneas desprolijas, y a medida que nos vamos retirando de la cercanía de la cámara, vamos a empezar que estas líneas caóticas empiezan como a ser un poco más prolijas y a afinarse, ¿no? Entonces el tipo maneja muy bien lo que es la jerarquización de los elementos, ¿no? Porque tenemos obviamente que el foco puesto en la mano, porque va a ganar justamente el protagonismo por este contorno totalmente exagerado, ¿no? Entonces el tipo sabe distribuir bien los elementos dentro de la página. Pero bueno, acá lo mismo, como les decía, maneja bien lo que es los elementos más próximos a la cámara, me los va a trabajar con un grosor de línea mucho más grotesco, ¿no? Y acá tenemos una sobresaturación de líneas cinéticas por lo que es dentro de la vestimenta de Deku y por fuera. Pero lo que quiero resaltar acá es, bueno, no solamente lo que es figura de personaje, como digo, maneja todo tipo de poses y posturas, sino también este recurso de cuando Deku me prende el One for All. Vamos a ver que por todo su cuerpo va a tener esta especie de textura, ¿sí? Con tramados de grises y con zonas iluminadas en blanco, ¿no? Que le quedan muy muy bonito y terminan como realzando su diseño, ¿sí? Es una manera bonita de entender cuando Deku tiene prendido, digamos, el One for All, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando Goku o cualquier Saiyajin prendía el Super Saiyajin, teníamos como el fueguito, ¿sí? El resplandor alrededor de la silueta. O no sé, cuando Luffy prende el Shear secando, acá tenemos por ejemplo este recurso para cuando Deku prende el One for All y queda muy muy bonito. Pero bueno, acá ya estamos un poco más adentrados en la historia, estamos casi que en la recta final, y acá viene justamente una interpretación que quiero hacer y que quiero invitarlos a ustedes a que me ayuden a aportar su información, porque lo que yo siento es que el tipo, una vez que se aseguró su puesto en la Shonen Jump, una vez que ya consiguió la fama y que consiguió su público, y justamente Boku no Hero fue como un fenómeno mundial, una vez que el tipo tuvo todo eso asegurado, para mí que ahí fue como que él empezó a trabajar o a dibujar como realmente quería, ¿sí? Porque como sabemos, al tipo le encanta jugar mucho con lo que es el horror, con lo que es el body horror, y empezamos a ver justamente en los tramos finales dibujos más tétricos, ¿sí? Más cargados de elementos. Acá lo mismo, tenemos la cabeza súper simple, pero ya empieza a jugar con líneas caóticas, y también siento que se anima a mostrar a los personajes muchísimo más lastimados, ¿sí? Si bien Deku desde el comienzo se rompía los huesos usando el One for All, ya a partir de la recta final empezamos a ver quemaduras y lastimaduras en los rostros de los personajes, que se vuelve todo bastante más maduro, ¿no? Y le queda muy bien aparte, pero es un poco más arriesgado, porque no deja de ser un shonen esto, ¿no? Pero el tipo empieza, como digo, a jugar un poco más con el gore. De hecho, si vemos, Mirko pierde 2 extremidades, pierde un brazo y una pierna. Y también vamos a empezar a ver, bueno, si bien Davi estuvo desde el comienzo con este diseño bastante arriesgado, pero empezamos a notar estos dibujos mucho más grotescos, como lo es en el caso de Shigaraki y como lo es también en el caso de Davi mismo. Así que, como digo, desde el comienzo nos presenta al personaje con un diseño extremadamente precioso, ¿sí? O sea, es muy arriesgado, pero muy distintivo y único a la vez. Pero
bastante conservador acá, o sea, es simplemente Dabi con ciertas cicatrices, pero ya más adelante empieza a jugar con estas figuras, ¿no? Cuerpos completamente destrozados, completamente quemados y tétricos, y siento que justamente el tipo se estaba aguantando las ganas de hacer esto, y una vez que se puso al mundo en el bolsillo, empezó a regalarnos estas ilustraciones preciosas, ¿no? Totalmente grotescas. Como lo es, por ejemplo, acá quería llegar a esto. Sí, o sea, totalmente más jugado. Este estilo de lastimaduras y personajes completamente rotos no los teníamos en un comienzo, ¿sí? Entonces yo siento que el tipo esperó justamente a esto que les mencionaba, ¿no? Pero bueno, acá quería tocar esta parte donde les comentaba, el tipo ya en la saga final empieza a jugar con una sobresaturación de líneas y de cosas sucediendo, pero para mí siempre mantiene, digamos, el entendimiento, ¿sí? Entiendo que por ahí mucha gente no le puede gustar, pero para mí le queda mucho mejor. No sé, me gusta mucho más ver un estilo así sobrecargado que lo que veíamos en un comienzo. Ya es cuestión de gustos para mí, pero bueno. Acá lo mismo, fíjense cómo maneja lo que es perspectivas y diferentes ángulos de cámara, y también cómo jerarquiza, ¿no? Porque tenemos en primer plano lo que es la figura de Todoroki con los plenos de negro, y después, a medida que nos vamos yendo para atrás, vemos por ejemplo a Dabi con lo que es grises y con blancos, ¿no? Pero bueno, sabe manejar muy bien lo que es composición. Y ya para ir cerrando, gente, quiero que veamos un poquito lo que es el arte a color. Como digo, maneja bien los negros, pero lo que quiero resaltar acá es cómo me trabaja con colores saturadísimos, pero que no abruman, ¿sí? O sea, no es fácil manejar colores saturados y que quede bien, pero el tipo lo logra porque justamente sabe jugar con colores complementarios, ¿sí? Estas ilustraciones a doble página que nos regalaba de vez en cuando en los capítulos me parecen preciosas, porque tenemos escenarios de fantasía, sí, los personajes siempre con vestimentas medievales o de otra época, y le quedan muy muy bien porque trabaja bien la paleta de colores y tiene mucho conocimiento con respecto a eso. Pero bueno, para ir cerrando, gente, como dije, o sea, es un arte completísimo, maneja todos los elementos y recursos del manga, pero lo que más me interesa resaltar es justamente este último ítem que puse acá, que básicamente es que sabe a qué juega y sabe para quién juega, ¿sí? O sea, sabe que su manga es un shonen y sabe que quien lo lee van a ser adolescentes, ¿no? O sea, entonces juega muy bien para los adolescentes porque le regala en su obra todo lo que un adolescente quiere ver en un shonen de peleas, que es básicamente muchas escenas de acción, ¿sí? Acción bombástica con diferentes manejos de ángulos de cámara. Tiene buen diseño de personajes, tiene un cast gigantesco de personajes, tiene un uso muy creativo de lo que son los poderes de los personajes, ¿sí? Entonces como que cada apartado, tiene también fanservice, o sea, cada apartado que le podemos regalar a un público joven, Horikoshi lo entrega, ¿sí? Entonces siento que el tipo supo manejar muy bien, de manera muy inteligente, esos recursos. Y también no creo que sea casualidad que justamente Boku no Hero haya salido en pleno auge de lo que eran las películas de superhéroes de Marvel con respecto a lo que eran los Avengers y demás, porque si vamos al caso, Boku no Hero sale en 2014, cuando estaba el boom de las películas de superhéroes. Entonces, hasta en eso siento que el tipo fue muy muy inteligente y justamente se aseguró de que su obra tenga la fama y el éxito que tuvo, ¿sí? Porque yo siento que si Boku no Hero hubiese salido ahora, no hubiese pegado tanto como lo hizo en su época, en 2014. Pero bueno, gente, espero les haya gustado este video, les haya servido, y nos vemos la próxima. Adiós.